Kerem y Neslihan. ¿Qué bombazo ha explotado en Cannes? ¿Y sabéis qué es lo más fuerte? Que hay un lío gordo detrás, algo que no nos están contando. Se supone que Kerem no perdona a Neslihan, ¿pero por qué? Porque algo pasó, algo gordo que ha roto algo entre ellos. A ver, esto no es la típica bronca de pareja. Aquí hay telita. Mucha gente dice que es por las fotos de Neslihan con otro actor, ¿no? Las que salieron justo antes de Cannes. Que si mira qué guapa, que si mira con quién está. Y sí, eso siempre salpica. Pero para ser honestos, yo creo que va mucho más allá de unas simples fotos. Kerem es un tipo intenso. Y si algo se le mete en la cabeza, le cuesta soltarlo. Lo que yo sospecho es que esto no es solo un enfado por orgullo. Hay algo de fondo, algo que quizás Neslihan hizo, o Kerem cree que Neslihan hizo, y que a él le ha dolido de verdad. Y no hablamos de un te dejo porque me miraste mal. Hablamos de algo que atenta contra la confianza, ¿entendéis? Piensa en el momento. Cannes es el escaparate mundial. Es donde todo se magnifica. Si ellos iban a ir como pareja, o incluso si cada uno iba por su lado pero se iban a ver allí, y de repente estalla esto, es un golpe bajo. Imagina el ambiente. Tú allí luciendo palmito promocionando tu peli, y de repente te enteras de que tu ex, o tu actual, o quien sea, te tiene cruzado por algo que ni entiendes del todo. ¡Qué faena! Y aquí viene lo jugoso. ¿Qué es ese algo? Las teorías vuelan. Algunos dicen que Neslihan ha estado aprovechando el tirón de Kerem para su carrera, sin darle a él lo que se merece. Otros, más maliciosos, dicen que ha habido un engaño, una traición. Pero, ¿qué tipo de traición? Porque si fuera algo súper grave, ya nos habríamos enterado. Yo me inclino a pensar que es algo más personal. Algo que Kerem ha sentido como una humillación o una falta de respeto inmensa. A lo mejor Neslihan tomó una decisión profesional sin consultarle, o dijo algo de él a espaldas suyas, algo que llegó a oídos de Kerem y le destrozó. Y Kerem, que es de los que guardan rencor, pues no lo olvida. Y menos si encima tiene que verla paseándose por la alfombra roja. Y encima al Ketimín, justo antes de Cannes. ¿Casualidad? Yo no me creo mucho las casualidades en este mundillo, la verdad. Me parece más bien que alguien ha avivado la llama, o que Neslihan, quizás sin querer, le ha dado la puntilla a algo que ya venía de atrás. Lo de no perdona suena muy fuerte. No es que se hayan dado un portazo y a otra cosa. Es que hay una herida abierta, y Kerem no está dispuesto a cerrarla por ahora. Y ojo que esto también puede ser una estrategia. ¿Quién sabe? A lo mejor todo este salseo les beneficia a ambos, les da visibilidad, les pone en el foco. Pero si es así, qué frialdad. Lo que está claro es que la armonía entre ellos se ha roto, y bastante. Y en Cannes, donde todos se observan, donde cada gesto cuenta, esto se nota a kilómetros. Se rumorea que ni se miran, que se evitan a toda costa. Imagínate la tensión. Así que para mí, lo de las fotos es solo la punta del iceberg. Hay algo más profundo, algo que ha tocado la fibra sensible de Kerem y que Neslihan no ha sabido solucionar. O a lo mejor, ella tampoco está dispuesta a ceder. ¿Quién sabe qué pasa detrás de las cámaras y de las sonrisas forzadas? Vosotros que tenéis buen ojo para estas cosas, ¿qué creéis que ha podido pasar para que Kerem esté tan enfadado con Neslihan? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que vuelvan a ser amigos, o algo más?